Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Empezamos en Estados Unidos porque la jueza Ketanji Brown Jackson se convertirá en la primera mujer afrodescendiente en ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Un momento histórico que hace que el máximo tribunal esté un paso más cerca de representar la diversidad de la Unión Americana. Y bajamos hasta la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar en el que regularmente miles de personas de distintas nacionalidades se apilan, esperando cruzar a territorio estadounidense. Ahora, con la invasión rusa a Ucrania, muchos son ucranianos que huyen de las atrocidades, pero también hay rusos que no están de acuerdo con el accionar de Vladimir Putin. Y luego vamos a Perú, que de nuevo está en crisis. También como consecuencia de la guerra rusa en Ucrania, los precios de los combustibles están disparados en todo el mundo, lo que generó una protesta en el país andino, que derivó en un reclamo de renuncia del presidente Pedro Castillo. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para revisar la imagen de la semana. Ella es Ketanji Brown Jackson, quien hace historia y se convierte en la primera mujer afrodescendiente en hacer parte de la Corte Suprema de Justicia de la Unión Americana. Jackson fue confirmada por el Senado de Estados Unidos con el voto de 3 republicanos. Su nombramiento evita que el máximo órgano judicial estadounidense gire aún más hacia el conservadurismo, aunque el tribunal sigue teniendo una mayoría conservadora. Ketanji reemplazará al juez Stephen Breyer, quien se jubilará al terminar el año legislativo. Jackson fue confirmada 53-47, con 3 votos republicanos que se sumaron a los demócratas. Además, es la más joven en hacerlo, con 51 años. Hará parte ahora de los 9 magistrados de cargo vitalicio que han tenido la última palabra en temas polémicos, como el fin de la segregación racial, la legislación del matrimonio entre parejas del mismo sexo o el derecho a la interrupción del embarazo. Una selfie que captura la historia. Los emocionantes momentos después de que la jueza Ketanji Brown Jackson fuera confirmada por el Senado estadounidense, asegurando su lugar como la primera mujer negra en la Corte Suprema de Justicia. En un tuit, el presidente Joe Biden celebró la confirmación como una victoria. La confirmación de la jueza Jackson fue un momento histórico para nuestra nación. Hemos dado otro paso hacia hacer que nuestra máxima corte refleje la diversidad de Estados Unidos. Ella será una magistrada increíble y estoy honrado de haber compartido este momento con ella. En este voto, los sí son 53, los no son 47 y esta nominación es confirmada. En el Senado, 3 republicanos se unieron a los demócratas para sellar el triunfo en un voto de 53-47. Durante sus audiencias de confirmación, la jueza de la Corte de Apelaciones enfrentó cuestionamientos por los clientes que tomó mientras fue defensora pública. Algunos eran sospechosos de terrorismo de Guantánamo, lo que llevó a los republicanos a acusarla de ser laxa con el crimen. 115 personas han sido magistrados de la Corte Suprema durante sus 233 años de historia. Jackson será la 6ª mujer y la 3ª persona afrodescendiente. Para ella, la oportunidad es el resultado de décadas de progreso. Estoy aquí en los hombros de generaciones de estadounidenses que nunca estuvieron ni siquiera cerca a este tipo de oportunidad. Desde mis abuelos, que solo tuvieron una educación escuela, pero le inculcaron a mis padres la importancia de aprender, y mis padres los primeros en sus familias en ir a la universidad. La confirmación de Jackson llena una promesa de campaña importante de Joe Biden, la primera mujer afro en la Corte Suprema, poco después de haber llevado a la primera vicepresidenta a la Casa Blanca. Y sigamos allí en Washington porque el Capitolio tiene otro problema. Un zorro atacó a un congresista por California. El animal fue sacrificado posteriormente porque tenía rabia, también sus crías. Veamos más en el siguiente informe. El paso del zorro es la escena del crimen de Estados Unidos. Rápidamente se convirtió en el canino más buscado en Washington. En este explícito video, el sospechoso acecha el Capitolio, los alrededores del Senado y la Cámara de Representantes, esperando para asaltar sobre el congresista Amy Vera. Sentí que algo se abalanzaba sobre mí por detrás. Pensé que era un perro pequeño o algo así. Me lancé con mi paraguas y descubrí que no es un perro, es un zorro. El político demócrata fue solo una de las aproximadamente 12 víctimas del zorro. Esta mujer también fue presa de sus trucos.
La mordedura del animal puede ser una lesión grave y en algunos casos transmitir la rabia. Después de una cacería que se prolongó durante varias horas, la policía local finalmente pudo capturar a la astuta criatura. ¿Sabes? Mucha gente ha estado preguntando, ¿es este el único zorro? Esperamos que sea el único zorro, pero hay otras trampas en el área, así que si hay otros zorros, con suerte caerán en ellas. Aunque los zorros urbanos están presentes en algunas ciudades de Estados Unidos, este tipo de comportamiento agresivo no es común. Como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, millones de personas son ahora desplazadas. Algunas de ellas han llegado hasta América. Las autoridades de migración en México estiman que cerca de 10.000 personas han llegado a este país desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Diariamente llegan a Tijuana, en la frontera con San Diego, California, en Estados Unidos, cerca de 300 migrantes buscando asilo político en ese país. Voluntarios y familiares ucranianos que viven en la Unión Americana se han acercado a la frontera para ayudar con alimentos, cobijas y medicamentos a las familias que están en albergues. Veamos más en el siguiente informe de nuestro equipo en terreno. Sara Artiska es una madre ucraniana que huyó con su esposo e hijo de 10 años tras la guerra con Rusia. Atravesó más de 5 países hasta llegar a México para conseguir asilo político en Estados Unidos junto con su familia. Sara es sobreviviente por segunda vez de un conflicto bélico. El primero lo vivió hace 8 años en Donbass. En Europa ya no hay espacio, las personas ya no tienen dónde dormir o dónde vivir, está lleno. Me duele cuando mi hijo me pregunta, mami, si la guerra comenzó ya, ¿entonces voy a morir? Es terrible eso. Mi único sueño como madre es pedir que mi hijo pueda vivir. María es una joven de 20 años, viajó sola. Estaba a punto de graduarse de la carrera de computación y dejó a su madre en Ucrania para reunirse con su hermana. Yo estaba en Polonia por una semana aproximadamente. Estuve también en Alemania, luego viajé a México, en Cancún y finalmente aquí estoy. Quiero reunirme con mi hermana que está en Estados Unidos. Solo quiero estar con ella. Fuera del albergue instalado en la Unidad Deportiva Benito Juárez en el centro de Tijuana, familiares de ucranianos intentan reunirse con los suyos, como Víctor. Desde hace 8 años vive en Nueva York. Su hermano y su cuñada perdieron todo tras la guerra. Mi hermana trabaja en un consultorio dental. Mi cuñada y mi hermano tenían un taller de autos. Desafortunadamente el negocio quebró. Yo solo espero que el proceso sea rápido. Me gustaría que las autoridades agilicen el trámite y ayuden a que las familias ucranianas se reúnan nuevamente. Cada hora son transportados de este albergue cerca de 100 ucranianos al paso internacional de cruce entre Tijuana y San Diego para ser entrevistados por las autoridades norteamericanas. Adultos y niños esperan encontrar en un nuevo país la esperanza de vivir en paz en tiempos de guerra. Y vamos ahora al sur del continente, a Perú, porque su presidente Pedro Castillo atraviesa la peor crisis política y social desde su llegada al poder hace apenas 9 meses. Y vaya que ha tenido varias crisis al estar al borde de la destitución 2 veces en el Congreso. Esta vez, una huelga de transportistas que empezó en rechazo al aumento del precio del combustible que se registra a nivel mundial debido a la invasión rusa a Ucrania, derivó en un reclamo por su renuncia y para exigir que cumpla sus promesas de campaña, lo que significa que ciudadanos que lo apoyaban anteriormente le han dado la espalda. Déjà vu en Perú. El presidente Pedro Castillo enfrenta una nueva crisis. Esta vez, por cuenta de más de 2 semanas de protestas que iniciaron en rechazo al aumento del precio de los combustibles y derivaron en un grito de rechazo a su gestión por parte de los mismos que lo llevaron al poder. Lo acusan de no cumplir sus promesas de campaña y actuar, según ellos, contra el neoliberalismo. Que gobierne para cumplir sus promesas de campaña, que no tenga miedo de hacer cambios en el modelo económico, porque la gente está en un momento de crisis, porque las familias están aguantando una crisis que es internacional, sí, pero que tiene que resolverse con medidas de gobierno, una reforma tributaria. Perú importa la mayor parte de su petróleo, por lo que el aumento en el precio del combustible generado por la invasión rusa a Ucrania golpeó su economía, que apenas se recuperaba del impacto de la pandemia y los confinamientos contra el COVID-19. La inflación de Perú en marzo fue la más alta en 26 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Los más afectados fueron los alimentos, que subieron un 9,54% desde 2021, según el Banco Central de Perú.
El 28 de marzo, un grupo de trabajadores del transporte y del sindicato de camioneros convocó a un paro general para exigir una disminución en el precio de la gasolina. El gobierno peruano había logrado un acuerdo con los transportistas para que se levantaran las protestas, luego de que Castillo hiciera algunas concesiones, como reducir los impuestos al combustible y aumentar el salario mínimo a 1.025 soles, aproximadamente $280. Un kilo de pan cuesta $1.48, una docena de huevos, 1,58. Y la mayoría de los peruanos pertenece a la economía informal, pero alimentó de nuevo el descontento al imponer un toque de queda. Ahora lo señalan de tomar decisiones improvisadas. Y Venezuela es un país conocido por su éxito en los concursos de belleza. Ahora las personas con síndrome de Down a paso lento están teniendo más oportunidades en escenarios y pasarelas. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos cuenta la historia de dos de ellas. Jessica Jacinto se prepara para su primera pasarela en traje de novia en la ciudad de Valencia. Es la sensación tras bastidores. Su condición de síndrome de Down no fue una limitante para alcanzar su sueño y convertirse en modelo. Tengo sueño ser modelo internacional. El reconocido diseñador venezolano Win Molina confiesa que al principio tuvo miedo, pero la reacción de sus clientes al ver a Jessica vestir sus diseños no solo se tradujo en halagos y mensajes de respaldo, también tuvo un impacto positivo en sus ventas. Me llegaron mucho más clientes, o sea, ni siquiera con las Misses la reacción fue tan grande. Yanira, su madre, cuenta que el camino no ha sido fácil. Mucho se habla de la inclusión y la diversidad en Venezuela, pero en la práctica son pocos quienes están dispuestos a arriesgarse y dar la primera oportunidad. Le escribí en un desfile de moda que va a haber dentro de poco, que si podía Jessica participar. Me dijeron, no puede participar porque no llena los requisitos de medir 1,75. A más de 170 kilómetros en la capital venezolana, Isabela, otra joven de 21 años con la misma condición, adelanta su rutina en el gimnasio. También sueña con ser modelo, aunque hace más de una década se dedica a la gimnasia artística. Me gusta así y me gusta así. Solo basta un cromosoma extra para modelar las conciencias, es su eslogan en redes sociales. Es desinhibida y segura de sí misma. Conoce sus cualidades y no duda en demostrarlas con total espontaneidad. De vuelta a Valencia, cae la noche e inicia el desfile. Yanira contempla con orgullo el debut de su hija. Jessica entra en escena y se escuchan los aplausos. Gestos de admiración por una modelo que comienza a dejar huella en un mundo que lucha por la inclusión. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Sigan viendo más en France 24 y france24.com. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa